Bueno, la siguiente presentación está a cargo de Stephanie Arias Agudelo. Ella nos va a presentar su ponencia que se titula Pirólisis lenta de la pulpa de café, caracterización de la fracción sólida. Stephanie es tecnóloga en control ambiental y actualmente está cursando el último semestre de Ingeniería Ambiental de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, sede Medellín. Stephanie, adelante, por favor. Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Stephanie Arias Agudelo, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Colegio Mayor de Antioquia, sede Medellín. Nuestro proyecto de investigación se llama Pirólisis lenta de la pulpa de café, caracterización de la fracción sólida. Nuestro proyecto de investigación surge desde un planteamiento del problema inicialmente, que tenemos entonces la producción mundial del café está aproximadamente entre 110 y 120 millones de sacos de café por año. La industria cafetera solo utiliza el 9.5% del peso del fruto fresco, más el 90.5% es considerado un residuo. Este residuo se encuentra compuesto por pulpa de café, la cual es altamente contaminante tanto en agua, suelo y aire, generando entonces impactos negativos en el ambiente y haciendo una afectación a la salud si no se tiene un debido manejo de ella. La pulpa de café es un residuo de complejo tratamiento debido a la composición química que tiene, a su alta humedad y a la alta concentración de compuestos lignocelulósicos. La acumulación entonces de esta nos genera nuestra problemática inicial. La idea es buscar una alternativa de uso de esta y para la disminución al máximo de ella. Tenemos entonces un marco teórico inicialmente. Podemos hablar en general sea de una fracción sólida, de un biochar o de un biocarbón, que es un material rico en carbón, resultado de una pirólisis de una biomasa a diferentes temperaturas a la cual se suministra un proceso en ausencia de oxígeno. Para la producción de biochar se puede emplear diferentes variedades de materias orgánicas. El biocarbono, el biochar, se ha identificado para diferentes usos, dependiendo los tiempos de temperatura, los tiempos de temperatura a la que se someta la materia orgánica y las características de la biomasa con la que estemos trabajando. Pueden ser uno de los usos como combustible, absorbente o enmienda para el suelo. Ya hablando un poco de la pirólisis, es un proceso termoquímico en el cual hay un calentamiento de la biomasa para obtener un biocarbón en ausencia de oxígeno. En este proceso hay una degradación de los componentes químicos inertes o muy poco tóxicos para la atmósfera. Este proceso ocurre entre rangos de temperatura de 250 a 1200 grados Celsius. A estas temperaturas los residuos se van transformando, sea en gases, líquidos, cenizas o en componentes sólidos. Tenemos diferentes tipos de pirólisis en los cuales se caracteriza por la temperatura, velocidad y tiempo de residencia. Para una pirólisis lenta se busca la combustión parcial de la biomasa, se da por un calentamiento uniforme, lento, a unas temperaturas entre 450 y 600 grados Celsius. En este se utiliza un tiempo de residencia de horas o de días. Para una pirólisis rápida se caracteriza por un calentamiento muy rápido de la materia prima, donde se puede dar en segundos. Esta pirólisis rápida me da para obtener un bioaceite, mientras que en la pirólisis lenta me da más una carbonización de un sólido. Tenemos entonces, en general, entonces, que la pirólisis me da 3 subproductos, donde el primero es un sólido o carbonizado que se
que se obtiene a partir pues, de esta combustión por completo. Este resultado me sirve para un proceso en la industria, puede servir para la cocción de alimentos o como materia prima para la producción del carbón activado. Tenemos otro producto que sería el gas, que sirve para la generación de energía mecánica, se puede sintetizar para hacer la producción de otros productos químicos. Y por último, el producto líquido, que también es identificado como condensado o bioaceite, se convierte en un combustible rico en hidrocarburos para la combustión en motores y generar energía mecánica. Con toda la investigación que obtuvimos de la literatura y todo, entonces podemos tener un planteamiento para la pirólisis que nos puede servir como una alternativa variable para el aprovechamiento de la pulpa de café. Es una técnica que puede ser aplicada y aprovechada en el sitio. Además, teníamos ese gran reto de explorarla por medio de la pulpa de café que no se encuentra en biochar hecho por esto, debido a su alta humedad. Entonces, nuestro objetivo es determinar la influencia de la temperatura en la calidad de la fracción sólida, producto de la pirólisis lenta, en una pulpa de café y encontrar sus posibles usos. Para este proyecto utilizamos entonces una metodología. Necesitábamos obtener la muestra de pulpa de café, la cual nos dirigimos hacia el municipio de Supía, Caldas, en una finca cafetera donde nos facilitaron la recolección de 3 kilogramos de pulpa de café, la cual fue previamente secada al aire, evitando pues que fuera humedecida con la lluvia. Luego se maceró y se tamizó. Posteriormente se le realizó una caracterización físico-química para obtener resultados de pH, conductividad eléctrica, humedad, contenido de material orgánico, y para obtener una certeza de los rangos de las temperaturas que deberíamos de someter esta pirólisis para poder obtener esta fracción sólida con las características que nosotras buscábamos. Con esta pulpa de café la sometimos a un proceso de pirólisis lenta, donde utilizamos rangos de temperaturas de 400 y 600 grados Celsius, en un horno horizontal en ausencia de oxígeno, purgado con nitrógeno, garantizando un medio inoxidante. Cuando obtenemos nuestro biochar, se procede a hacer una caracterización de él, haciéndole un análisis elemental, proximal y una medición de pH. Nosotros buscábamos encontrar esa valorización o ese uso en especial que le podíamos dar al biochar. Entonces empezamos con los análisis como en Calante, haciendo un diseño experimental y un análisis de pH, como absorbente, donde tenemos un análisis de área superficial, y como combustible, haciéndole un análisis de poder calorífico. Tenemos entonces nuestro diseño experimental de la pulpa de café. Necesitábamos hacer la caracterización inicial para encontrar el contenido de materia orgánica y el porcentaje de humedad. Utilizamos unos pesos iniciales, tanto para la materia orgánica como para la humedad se le hicieron sus respectivas réplicas. Entonces, para la materia orgánica, sometimos esta pulpa de café a 400 grados Celsius con un tiempo de residencia de 2 horas. Y para la humedad se utilizó una temperatura de 110 a 24 horas en tiempo de residencia. Para nuestro diseño experimental del biochar, como tal, siempre utilizamos los mismos pesos iniciales, que fueron 20 gramos de la pulpa de café, los mismos tiempos de residencia y la misma velocidad de incremento de la temperatura. Acá, ¿qué era lo que nos cambiaba? Que cuando estábamos haciendo M1, la sometimos a 400 grados y M2 la sometimos a 600, o sea que nuestro proyecto dio como resultado 2 biochar, uno a 400 y otro a 600, ambos con sus respectivas réplicas.
Tenemos un diseño experimental como en Calante, donde utilizamos un suelo ácido con un pH de 4,4. Obtuvimos entonces 5 muestras de este suelo con dosis de 10 gramos. A cada una de estas dosis le agregamos 0,2, 0,5, 1 y 2 gramos, tanto de M1 como de M2 y de carbonato de calcio, que era nuestro comparativo, para identificar o conocer cómo debería ser el comportamiento de esta fracción sólida en un suelo ácido. Para todos se les hizo su respectiva réplica. Tenemos los resultados y los análisis. Entonces, para la caracterización de la pulpa de café, inicialmente tenemos un resultado de pH, conductividad, el porcentaje de humedad y la materia orgánica, y también el resultado pues, de su réplica. Tenemos el análisis del TGA de la pulpa de café. Hacemos esto para hacer la identificación de las reacciones de la descomposición de los materiales de la biomasa, que era la celulosa, hemicelulosa, lignina. También habían pequeñas cantidades de sustancias como era la humedad, material volátil y cenizas. Esta pérdida de materiales se da con respecto a un aumento de temperatura, a ciertas velocidades de calentamiento y un tiempo de residencia. Entonces, como podemos ver acá en esta gráfica, inicialmente vamos a conocer las líneas. La línea verde nos hace referencia al porcentaje de masa desde el inicio hasta el final de la pirólisis. Cuando en el 100% es la totalidad de la pulpa de café que se está sometiendo a esta pirólisis. Cuando tenemos esta línea azul, nos da referencia a la temperatura a la cual se fue aumentando con respecto al tiempo que le fuimos suministrando al equipo. Y la línea roja nos está dando, es la derivada del porcentaje de la masa con respecto al tiempo. Lo que nos indican estos picos es la absorción de energía que se utilizó para descomponer todos los componentes de la biomasa. Entonces, inicialmente tenemos que entre los 10 a los 40 minutos a una temperatura de 100 a 250 grados Celsius se pierde humedad, material volátil, liberando CO y CO2. También tenemos que cuando vamos aumentando la temperatura entre 250 a 350 se pierde hemicelulosa y se va consumiendo un poco de celulosa. Su degradación térmica en este rango de temperaturas da lugar a los compuestos volátiles, los cuales pueden ser vapor de agua, alquitranes, hidrocarburos. Cuando tenemos una temperatura de 400, hay una pérdida de masa entre el 43.39% al 44.27%, debido a la descomposición ya total de la hemicelulosa y la celulosa, más los componentes anteriormente mencionados. Cuando ya llegamos a unos 600 grados, hay una pérdida de masa del 62.34%. donde se acaban de descomponer todo lo que es celulosa, hemicelulosa y lignina, dando entonces así unos residuos que fueron alquitrán y gases. Nosotros no le hicimos análisis a estos residuos. Tenemos entonces que a una temperatura de 600 el proceso dominante es la carbonización, lo que nos provoca la remoción de la mayoría de los átomos no carbonosos, como el calcio, magnesio y potasio. Y también nos contribuyen con el aumento de cenizas y material volátil. Tenemos un análisis proximal del biochar, donde tenemos unos comparativos entre M1 y M2 y el carbón bituminoso. En nuestro primer resultado del carbono fijo podemos evidenciar que el carbón bituminoso es el que tiene mayor porcentaje del carbón fijo, debido a que su componente, su composición química inicialmente es el carbono, muy diferente a lo que es M1 y M2 que tienen otros componentes.
Cuando ya vamos a mirar los resultados, los porcentajes del material volátil y de la ceniza, podemos evidenciar que M2 siempre tendrá la mayor cantidad de estas debido a su alta temperatura a la cual fue sometido. Entre más temperatura se someta la biomasa, mayores residuos de material volátil y de cenizas van a quedar debido a que esta biomasa tiene mucho oxígeno. Tenemos entonces nuestro análisis elemental del biochar. Hicimos una relación de hidrógeno-carbono, oxígeno-carbono para M1 y M2, donde M2 siempre tendrá las menores cantidades de estos porcentajes debido en comparación al carbón bituminoso, debido a su alta temperatura, lo que me contribuye una temperatura a 600 grados es la desvolatilización de la hemicelulosa, celulosa y lignina. Tenemos el análisis del poder calorífico, entonces para M1 y M2 dan valores muy bajos con respecto al comparativo que tenemos con el biochar de madera de abeto. Una de las causas serían por su bajo contenido de carbono y su alto porcentaje de oxígeno. Tendríamos un poder calorífico bajo en la combustión y también influye mucho los porcentajes de los componentes que tenga cada biomasa. Sin embargo, para la literatura, catalogar que se tiene poder calorífico simplemente tiene que cumplir con 3.000 kilocalorías sobre kilogramo. Pero si lo vamos a comparar con esta madera de abeto, podemos entonces decir que nuestra pulpa de café presenta un bajo interés en el punto de vista del aprovechamiento directo como combustible sólido. ¿Por qué? Porque necesita el volumen o más cantidad de la masa para poder adquirir el poder calorífico necesario por kilogramo de la muestra. Por tal caso, entonces, el biochar de pulpa de café energéticamente no es óptimo, debido a que un carbón normal debe tener entre 60 y 80% de carbono fijo para poder que tenga un rendimiento eficiente como combustible. Nuestro análisis del área superficial, entonces hicimos un comparativo con el carbón vegetal, que nos da 400 metros cuadrados sobre gramo, y en comparación de la pulpa de café M1 y M2 pues son valores muy pequeños. Un ejemplo pues así como a escala podemos decir que el área superficial de este carbón vegetal es 135 veces mayor que el área superficial del biochar de pulpa del café. Lo que esto nos da pues como conclusión de que nuestro biochar no es apto para absorber contaminantes, ni agua, ni nutrientes. O sea, no nos sirve como absorbente. Esto se debe quizás al del tiempo de tratamiento térmico, a las condiciones iniciales del almacenamiento de la pulpa de café, a la humedad. Todo esto nos puede variar mucho las características naturales de la pulpa, lo cual nos perjudica a la hora de sacar el área superficial. Como último, nuestro análisis como incalante, entonces podemos evidenciar en esta gráfica que M2, que es sometido a 600 grados, es el que puede llegar a superar el carbonato de calcio como neutralizante o como incalante ante este suelo que tiene un pH de 4,4. Lo importante acá sería que para la aplicación de un biocarbón en el suelo nos podría ayudar a disminuir de pronto los fertilizantes o hacer una mezcla con ellos. Si podemos hacer un balance en el pH, este nos lo neutralizaría y nos ayudaría al incremento de retención de la humedad y la permeabilidad en el aire también. Nos ayuda a la retención de nutrientes en el suelo y nos aumentaría la permeabilidad del agua y reduce la escorrentía. Tenemos como conclusiones
Por medio de la obtención del biochar se logra hacer una disminución del residuo de la pulpa de café en las fincas cafeteras. Evaluamos los posibles usos que se pueden dar al biochar como combustible, absorbente, escalante, por medio de un proceso de pirólisis lenta a 2 temperaturas, la cual resultó más eficiente la temperatura 600 con un incremento de velocidad de temperatura de 10 grados por minuto, dando así como una alternativa de valorización como encalante de los suelos. Muchas gracias.